Soy una robot y soy más fría que el hielo. Sí, venga. Hola Psychop Killers, espero que estéis hoy muy bien. Muchas gracias por estar viéndome, mi nombre es Ronnie Bigut, soy fundador de Psychop Psiquis y hoy vamos a hablar de un tema de alto interés para muchos de vosotros y para mucha gente que nos esté viendo, que no se ha suscrito todavía al canal de Psychop Psiquis y que se tiene que suscribir aquí activando la campanita. Un beso a todos, gracias por estar siempre apoyando este proyecto que sois muy grandes, los más grandes que hay. Bien, este tema es muy delicado y es un poquito complicado aquí hablarlo en YouTube, pero creía que era necesario, creo que es necesario que se hable de él y vamos a hablar un poco de cómo se comporta o qué les pasa o quiénes son o cómo son los narcisistas y los psicópatas en la camita, sí, haciendo esas cositas que ya sabéis. Entonces en este vídeo lo que vamos a intentar explicar es cómo se mueven por dentro y también cómo se comportan dentro de ciertos actos íntimos. Este vídeo para mí va a ser de los más especiales del canal, así que no te lo pierdas y quédate hasta el final. Sin más dilación, ¡vamos al turrón! El psicópata nace, el sociópata se hace y el narcisista es egoísta. Los tres carecen de empatía. Psychop Psiquis. Antes de nada, Psychop Killer, déjame aquí en la caja de comentarios si tú has sentido dentro de la relación con un psicópata o narcisista, si has vivido la experiencia, si te has sentido enganche a nivel de las relaciones íntimas, si te ha generado un poquillo de asquillo. Es importante para todos nosotros para leerlo y verlo tu experiencia, que nos vendría muy bien en la comunidad para aprender de todo esto. Seguimos. Bien, Psychop Killers, muchos de vosotros decís, no es que a mi psicópata o es que a mi narcisista o mi psicópata o mi narcisista en femenino igual no le gustaba o sí le gustaba o estaba todo el día con ganas de tener relaciones íntimas o no estaba con ningún tipo de gana. Bien, al final lo que es la psicopatía o lo que es la carencia de empatía es una sensación de que tú no puedes empatizar con el otro e incluso normalmente en la mayoría de ocasiones eso deriva en egoísmo, ya que como te da igual cómo se siente el otro, no tienes un policía interno que te diga estás haciéndolo mal, debes portarte bien con las personas, y al carecer de esto interiormente lo que hace es que tú te dé igual comportarte de cualquier forma a pesar de que hagas daño a los demás. Hasta aquí todo muy claro. Esta parte es independiente totalmente a la biología natural de cada ser humano o de cada ser o cada animal, que cada uno dentro de su genética, sus hormonas, sus químicos, sus necesidades e idealizaciones, su neocórtex, tendrá unas necesidades o unas idealizaciones determinadas o unas necesidades básicas que sea más difícil de satisfacer o necesite satisfacer en mayor número de ocasiones que otras personas. Es algo totalmente independiente. Eso sí, tiene mucha lógica y sentido que si una persona está desconectada de su parte emocional, al final sea una persona mucho más básica, mucho más instintiva, y es muy probable que a lo mejor tenga más tendencia a tener relaciones íntimas o le guste más para ocupar vacíos que tiene o vacíos existenciales. Pero no quiere decir que sea siempre de esta misma manera, con lo cual no quiere decir que ser psicópata o narcisista te convierta en una persona especial o importante o imponente que para el cine para adultos, para que nos entendamos. Eso sí, independientemente de lo que es la cuestión interior y las necesidades de tener relaciones íntimas, al final ellos o ellas, las psicópatas narcisistas también, descubren que a través de este mecanismo o de las relaciones íntimas sí que pueden tener más adeptos o ampliar su club de fans, o si están con una persona, su fan favorito o su fan favorita, sí que es más probable o más posible que la puedan manipular, ya que el ser humano cuando sí que está enamorado sí que tiene una tendencia principalmente a tener relaciones íntimas porque es una forma de conectar con la otra persona más profundamente y también es un liberador de endorfinas y de oxitocina. La oxitocina ya sabéis que es la hormona que nos hace sentir apego por otros humanos, y cuando una persona tiene más relaciones íntimas y de manera más recurrente con alguien, al final, si no es psicópata o narcisista, ya lo digo aquí en un vídeo que es los follamigos, que no lo veáis ahora, ya os pasáis luego, que lo que hace al final es que a base de tener relaciones íntimas
libera la oxitocina y genera una conexión emocional o un apego emocional con esa persona con la cual está compartiendo esa intimidad. Esa dependencia o esa necesidad de los empáticos que liberan oxitocina, porque los psicópatas y narcisistas yo creo que entiendo yo que no la metabolizan correctamente y por eso les da igual estar con un piano que con una flauta, que con una oveja, o estar con una persona, yo creo que les da igual. Esto es una opinión muy personal, supongo que tendrán preferencias, pero yo creo que pueden con todo, los que ya tengan más carencia de escrúpulos. Pero gracias a esa hormona y a muchas cuestiones no resueltas dentro de los seres humanos inocentes, con falta de autoconocimiento, con falta de pensar que la gente puede ser mala, es lo que utilizan como mecanismo para poder manipularles. Entonces, para bajar la autoestima, lo que hacen es que cuando tienes las relaciones íntimas con ellos no terminan. Espero explicarme bien porque estamos en YouTube, pero no termina, es como que... Entonces, ¿cómo se siente la chica o el chico? Es decir, no soy suficiente porque a esta persona que me gusta tanto, por mucho que yo me esfuerzo, no consigo que sienta placer o que culmine en la relación íntima. Y esto se traduce principalmente en que, claro, la persona que está enamorada, la que quiere estar a la altura de las expectativas de la persona con la que está, se siente insuficiente porque la otra persona no reacciona como esperaría. Por otro lado, también lo que hacen es que se pasan de la rosca y están todo el día, como me gustas, tío, como me gustas, tía, es que... no puedo contigo, y están todo el día, dale que te pego, todo el día persiguiéndote, tocándote por todos lados, porque lo que hacen así es llenarte por dentro, digamos, sobreestimularte, que te sientas sobredeseado o sobrenecesitada, y de esa manera cuando ellos de repente te dicen, hoy no me apetece, es que no te estás portando como deberías, es que si fueses diferente lo haríamos más veces. De esa manera lo que están consiguiendo es que tú de repente encuentres un nuevo vacío que antes no existía, porque ese hueco lo han sobre rellenado con intencionalidades de luego quitártelo para que luego tú estés persiguiendo ese vacío que te ha quedado, que te lo vuelvan a rellenar, psicokiller. Espero que me esté explicando. Luego, por otro lado, muy normal también es que digan, si es que no me apetece mucho últimamente porque no te estás portando como a mí me gustaría, o como correspondería, o como debería. Entonces, como no te estás portando así, si te portases de otra manera, repetiríamos más veces o estaríamos juntos en relaciones íntimas más veces. Así lo que consiguen es que la víctima, la persona que está con ellos en una relación, quiera como esforzarse más, convertirse en una persona mejor o hacerlo de mejor manera para así poder conseguir el pin, el premio, y que vuelva a ser todo como antes, cuando sí que la cosa florecía y funcionaba bien. También tenéis que tener en cuenta, psicokillers, que estas personas, al no metabolizar bien la oxitocina, al carecer de empatía, son personas que también son impávidas, no sienten miedo ni una cuestión de decir, bueno, es que a ver con quién me voy a meter hoy en la cama o con quién me voy a dejar de meter. Entonces son personas peligrosas en el sentido de que pueden meterse en situaciones íntimas con gente que acaban de conocer, o incluso estar en un bar, echar el cierre y estar con toda la gente del bar liándose, o pueden estar yéndose a profesionales que cobren por esto y luego ir a dormir con vosotros, porque ellos no necesitan sentirse plácidos, sentirse en confianza, sentirse cómodos, sentirse validados como lo puede hacer un empático intentando conectar de esta manera. No quiere decir que no tengáis experiencias o no hayáis tenido experiencias de algún día haber tenido una aventura o una relación esporádica. Eso es una cosa, y otra cuestión es que dentro de vuestro mecanismo esté esa forma de funcionamiento y que no haya conexión emocional ni se dispare la oxitocina con ningún ser humano con el que tengáis relación. Al ser los psicópatas y narcisistas en femenino igual metálicos a la hora de relacionarse personalmente y cosificadores, de ver a las personas como cosas, al final ellos digamos que pueden estar casi con cualquier tipo de persona o cosa o cualquier otra cuestión. Entonces esto les da un punto de ventaja al utilizar como piezas de ajedrez a los humanos, y a la hora de decirles, bueno, pues ahora si yo hago esto por ti, tú me vas a dar esto a cambio, y si no me lo das, te castigo. Pero previamente han hecho el love bombing normalmente, que es enamorar a la persona para luego ya cuando la persona quiera estar conectando o divirtiéndose o disfrutando o buscando una situación plácida de conexión emocional, ellos poder poner la mano así y decir, no, ahora sí, ahora no. Y dicho todo esto, y aquí con este humor que nos caracteriza en Psicopsiquis, vamos a intentar hablar de los tipos de narcisistas psicópatas que hay en la camita y cómo se comportan. Ronnie Love.
Bienvenidos al consultorio del amor. Ahora vamos a hablar exactamente cómo se relacionan en las relaciones íntimas los diferentes tipos de narcisistas y psicópatas, para que tengáis un poquito claro. Para empezar, hablemos del narcisista o la narcisista, que parece que está diseñada como para hacer cine para adultos. Entonces, cuando una persona se mete en la cama con ellos, la relación es un poco como una película, es algo frío y algo totalmente representado. Oh, sí, sí, nena, dame un poco más. Vamos, sí, o sea... Oh, qué bien, Manolo. Qué bien. Cómo me gusta, sí. Luego están también los que yo llamo los psicópatas y narcisistas, estrellitas de mar o caballitos de mar o tortuguitas, esos seres anodinos que parecen baldosas humanas y que no se mueven porque por dentro hay vacío emocional y al final hay una falta de conexión, pero no quiere decir que no les gusten las relaciones íntimas. Entonces parecen un muñeco de cera que en realidad no se están moviendo ni nada, pero sí están disfrutando como animales biológicos que son. Interesantes los psicópatas anodinos. Hablemos ahora de los que tienen más carencia de escrúpulos, los raritos. Esos que les gusta hacer, quizá a lo mejor, cuestiones más escatológicas dentro de las relaciones íntimas y también carecen tanto de escrúpulos que pueden hacer realmente cosas muy íntimas con gente que acaban de conocer. Sí, sí, venga, échamelo todo, échamelo, dámelo todo, échamelo. Sí, sí, sí. ¿Cómo huele? Échamelo todo. Interesante también este tipo de psicópata narcisista. Por supuesto, vamos a hablar ahora de el Don Juan o la Don Juana, ese tipo de psicópata narcisista que parece que está viviendo la situación como una forma romántica, aunque en realidad por dentro está diciendo: cuanto más te enganches, más te voy a manipular. Sí. ¿Qué ojos tienes? ¡Qué manera más bonita de mirar! Me encanta cómo hueles. Eres una flor entre las flores y una maravilla entre las maravillas. Eres el cielo representado en la tierra. Oh, me haces sentir como si estuviese en otro mundo, como si el universo estuviese conectado con nosotros y fuésemos ahora mismo dos almas que no pueden separarse. Y ahora también vamos a hablar de el Terminator, esa persona robótica que parece que ha venido del futuro al presente para satisfacer los deseos de cualquier psicokiller que quiera disfrutar de las relaciones íntimas con un robot. Hola, nena. He venido del futuro para hacerte feliz y disfrutar en el presente. Sí, vamos. Oh, sí, dale. Yeah. Hola, vengo del futuro yo también y te aseguro que esta relación nunca la vas a vivir igual que la vas a sentir conmigo. Soy una robot y soy más fría que el hielo. Soy una robot. Eres mi muñeca y voy a darte cuerda, me decías entre sábanas. Eres mi muñeco, te voy a volver loco, me decías entre sábanas. Psicópata, trastornada mental. Al poco tiempo de salir juntos, tú te encontrabas desconcertado.